¿Qué pasa, chavales? En este vídeo vamos a aprender cómo físicamente se refracta la luz, cómo cambia de dirección y cómo podemos aprovechar esto para deformar la luz a nuestro antojo. Por ejemplo, para enviar telecomunicaciones superando la curvatura de la Tierra, o cómo podemos hacer desde unas simples gafas hasta complejos instrumentos ópticos. Así que si queréis aprender cómo deformar la luz a nuestro antojo, dentro vídeo. La luz en el vacío va a una velocidad exactamente de 299.792.458 metros por segundo. Esto es solamente en el vacío, que ni siquiera el espacio está completamente vacío. Siempre hay pequeñas partículas de hidrógeno, de cualquier cosa. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Cuando la luz impacta con moléculas, como puede ser el aire, reduce su velocidad. La luz en el aire es 1,0003 veces más lenta. Y la luz cuando, por ejemplo, atraviesa el agua, es 1,33 veces más lenta. Esas veces más lenta que es la luz es a lo que se conoce como índice de refracción, que cada material pues tiene un índice de refracción distinto. Os dejo por aquí una tabla para que veáis distintos índices de refracción. Pero quedaros con que el índice de refracción es las veces que es más lenta la luz respecto del vacío, de la velocidad de la luz absoluta. O sea que simplemente dividir la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz real en ese medio. Vamos a empezar con el principio de Fermat, que es en el cual se basa la ley de reflexión y refracción. Aquí tengo un tanque con agua, y como vosotros ya habréis experimentado en vuestra vida cotidiana, si yo meto un boli al agua, el boli, como veis, se tuerce, ya no está recto. Aquí está recto y aquí ya no. Y entonces Fermat, queriendo explicar este efecto de refracción, se dio cuenta de un dato muy clave. Fijaos, esto fue en el 1662, cuando aquello, la luz no se sabía ni que tenía una velocidad fija, se sabía poquísimo de la luz. Y se dio cuenta que la luz se curva porque está siguiendo el trayecto que menos tiempo le lleva a recorrerlo. Vamos a explicarlo. Imaginaros ahora que quiero ir desde el punto A hasta el punto B. Obviamente aquí el camino que menos tiempo lleva a recorrer a la luz desde A hasta B es una línea recta. Es obvio, de A a B es la línea recta. El camino más rápido para la luz es una línea recta siempre y cuando la luz viaja a la misma velocidad en todo el trayecto. Si hay una zona en la que la luz viaja más rápido o más lento, la luz se va a deformar y va a seguir el camino más rápido. Vale, vamos a imaginarnos aquí el nivel del agua. El nivel del agua. La luz en el aire seguía una línea recta. Entonces, como os he dicho, la luz, como viaja más rápido en el aire que en el agua, el camino más rápido será aquel en el que pase más tiempo en el aire y menos tiempo en el agua. El caso extremo sería ir desde A hasta la vertical de B por el aire. Este es el camino en el que la luz sigue el mayor tiempo posible en el aire y el menor en el agua. Pero claro, en esta situación hemos aumentado mucho el recorrido. Nos hemos separado mucho del camino más corto, que es la línea recta. Entonces tampoco es este camino muy eficiente, ¿vale? Y el menos eficiente de todos sería aquel en el que la luz viaja el menor tiempo posible en el aire y el mayor tiempo posible en el agua, porque va mucho más lento. Este sería el peor camino de todos. Entonces la situación más óptima va a estar en un término intermedio entre el camino más corto, que es la línea recta, y el camino en el que la luz pasa más tiempo en el aire, que es donde va más rápido. Entonces, dependiendo de los índices de refracción, el camino más óptimo para la luz va a ser algo así, ¿vale? Algo intermedio. ¿De acuerdo? Porque en el camino rojo, aunque pasemos un poquito más tiempo en el agua que en el camino este morado, la trayectoria es menor y es más óptima. Vamos a ver el ejemplo práctico, a ver si la luz sigue el camino rojo. El camino rojo lo he dibujado aproximado, ¿eh? No tiene por qué seguirlo exactamente. Vamos allá. Bueno, como veis queda ahí algo intermedio entre la roja y la verde, pero se entiende la idea de que ahora el camino más rápido, como tenemos dos velocidades de la luz distintas, una en el aire y otra en el agua, el camino más rápido ya no es el camino más corto, que es la línea recta. Una forma más simplificada de entender el principio de Fermat es que la luz, cuando pasamos de un medio rápido a un medio lento, como es del aire al agua, la luz va a disminuir su ángulo, digamos que va a cerrarse. Y cuando pasamos de un medio lento a un medio rápido,
la luz va a abrirse. Este efecto que origina la refracción cuando la luz pasa de un medio lento a un medio más rápido, que la luz se abre al refractarse, es lo que origina, por ejemplo, los espejismos. Cuando tenemos el suelo muy caliente, por ejemplo en una carretera o un desierto, cuando miramos al fondo y vemos como un charquito, eso es que estamos viendo el cielo. La luz se está curvando. La luz del cielo, que está elevado, con un aire más frío, cuando se acerca al suelo, esa luz, el aire al ser más caliente, se abre y esa luz del cielo viene hasta nuestros ojos. Y por eso vemos el cielo en la carretera, que parece un charco, pero en realidad estamos viendo la imagen del cielo. Este es el mismo efecto que ocurre también con las ondas de radio que rebotan en la ionosfera. Las ondas de radio de baja frecuencia pueden alcanzar muchísimos kilómetros, lugares que están por debajo siguiendo la curvatura de la Tierra, que sería imposible que un haz de luz llegase hasta allí, pero ondas de radio con baja frecuencia pueden llegar porque van rebotando con la ionosfera y el suelo. ¿Cómo rebotan las ondas de radio en la ionosfera? No voy a entrar en profundidad, pero está cargada de electrones porque los rayos ultravioleta del Sol cargan las partículas de oxígeno y nitrógeno y cargan tanto los electrones de las moléculas que quedan sueltos. Esos electrones interfieren con las ondas de radio, pero ondas de radio de baja frecuencia. Las ondas de radio de alta frecuencia atraviesan sin problema la ionosfera, como por ejemplo la luz visible. Nosotros vemos las estrellas porque la luz visible tiene una frecuencia muy alta, muchísimo más alta que las ondas de radio, y atraviesa la ionosfera sin problema. Pero ondas de radio de baja frecuencia sí interactúan con esos electrones que están en la ionosfera. La ionosfera está formada de varias capas. Bien, pues la capa inferior de la ionosfera tiene una densidad de electrones más alta. Y según vamos subiendo la ionosfera, va habiendo menos densidad de electrones sueltos. Lo que quiere decir que las ondas de radio al entrar en la ionosfera pasan de un medio que tiene muchos electrones, que la luz va más lento, a un medio que tiene menos electrones, que la luz va más rápido, con un índice de refracción menor, según vamos subiendo la ionosfera. ¿Y qué va ocurriendo? Según la onda de radio va subiendo la ionosfera, se va curvando, se va abriendo, porque pasa a un medio de menor índice de refracción. Se va abriendo la luz hasta que consigue refractarse completamente y rebotar. Se refleja la ionosfera, aunque sea una refracción progresiva. Vamos a echar azúcar para aumentar el índice de refracción del agua. He dejado el azúcar reposar aquí durante un día entero para que se disuelva bien y se asiente. Ahora lo que tenemos es un degradado de índices de refracción. Aquí abajo, donde hay una saturación de azúcar, tendremos un índice de refracción de 1,5 y según vamos subiendo bajaremos a 1,33, que es el índice de refracción del agua. Entonces, ahora que tenemos diferentes índices de refracción, lo que le ocurre a la luz es que, como en los espejismos o en las ondas que rebotan en la ionosfera, la luz se curva. Imaginaos que esto es la capa inferior de la ionosfera y según vamos subiendo por la ionosfera, la densidad de electrones, o sea, aquí en este caso sería la densidad del azúcar, es menor. Fijaos, la luz está subiendo hacia arriba, pero al tener un degradado en el índice de refracción, la luz se curva y rebota. ¿Veis? Esto es lo que le ocurre a las ondas de radio de la ionosfera. Aquí, cuando nos acercamos al fondo, parece que el fondo está bombeado por el azúcar, porque deforma la luz. De hecho, si ponemos aquí un láser, el láser parece que entra adentro y choca contra el fondo bombeado, pero claramente desde aquí se ve que lo que se está curvando es el láser, no el fondo. Voy a remover todo el azúcar. Como veis, ahora que el azúcar está esparcido por toda la pecera, ya no se deforma el fondo, no tenemos ese gradiente de azúcar y ahora el láser ya no se curva, va recto. Del principio de Fermat se deduce la ley de Snell, que la ley de Snell lo que hace es describir cómo se va a comportar exactamente ese rayo de luz cuando se refracta. La ley de Snell es el índice de refracción del primer medio, o sea del aire por ejemplo, por el seno del ángulo con el que entra respecto de la perpendicular a la superficie, o sea, la vertical si fuese agua, y eso es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo refractado. Como veis, es una fórmula muy sencilla. Vamos a hacer el caso práctico de un ángulo de incidencia con la superficie del agua de 60 grados, a ver qué ángulo da la luz refractada. Es tan fácil como sustituir el índice de refracción del aire, que es 1,0003 por el seno de 60, que es el ángulo de incidencia, y eso es igual al índice de refracción del agua, que es 1,33 por el seno del ángulo que queremos conocer. Así que despejamos el ángulo y nos da un ángulo de 40 grados. Vamos a comprobarlo. Entonces, si pasamos de aire, que tiene índice de refracción 1, a agua, que tiene índice de refracción 1,33, y entramos al agua con un ángulo respecto de la vertical
de 60 grados, la ecuación de Snell nos da que nos vamos a desviar a un ángulo respecto de la vertical de 40 grados. Bien, vamos a probar que coincida. Bueno, no lo estoy viendo desde aquí, pero debería de coincidir el rayo láser con la línea verde. Estudiando un poco la ecuación de Snell, vemos que se pueden dar dos casuísticas curiosas. La primera es que si la luz incide perpendicularmente a la superficie, la luz no se refracta, sigue viajando en el mismo camino, en línea recta. Esto es porque la luz, para refractarse, siempre tiene que entrar con cierto ángulo, no puede entrar perpendicularmente. Y la segunda situación curiosa es que, como vemos, cuando la luz pasa de un medio rápido como es el aire a un medio más lento como es el agua, la luz siempre tiende a pegarse a la vertical, reduce su ángulo. Pero ¿qué pasa al contrario si vamos de un medio lento a un medio rápido? Que la luz se separa más de la vertical. Y esto lleva a la situación en la que si inclinamos demasiado el rayo de luz cuando pasamos de un medio lento a un medio rápido, el ángulo refractado cruza los 90 grados. Y por lo tanto deja de refractarse la luz y simplemente se refleja. Que solo se da cuando pasamos de un medio lento a un medio rápido. Hay un ángulo que, si lo calculamos, o sea, seno de 90 grados y el índice de refracción, nos va a dar 48,8 grados. El láser aquí entra al agua y luego sale del agua por aquí. Este es el rayo de luz refractado de agua a aire. Si el ángulo con el que intenta salir del agua es menor a 48,8 grados, el rayo de luz consigue salir y se refracta. Pero si el ángulo es mayor, fijaos, se va tumbando, se va tumbando, se va tumbando, hasta que llega a la horizontal a 48,8 grados, el rayo de luz no es capaz de salir al aire, porque hemos superado el ángulo crítico. Todo el láser se refleja en la superficie. Este es el motivo por el que si nos metemos debajo del agua y miramos hacia arriba, vamos a ver simplemente un anillo del cielo en la superficie. No vamos a ver todo el cielo como si fuese un cristal, simplemente vamos a ver un círculo. Y ese cono de cielo que estamos viendo tiene un ángulo de 48,8 grados respecto de la vertical. Fuera de ese círculo lo que vemos es el fondo, porque la luz no sale fuera. Estamos viendo un espejo. De hecho, lo que vemos cuando miramos ese cono es como un ojo de pez, porque estamos viendo los 90 grados que hay fuera, pero los estamos viendo a 48,8 grados. Muy bien, y ahora vamos a entender por qué la luz viaja más lento en el agua o en el vidrio, si según la teoría de la relatividad de Einstein, la luz debería viajar siempre a la misma velocidad, porque la velocidad de la luz es constante. Pero al ver experimentalmente lo que ocurre cuando la luz atraviesa el agua, vemos que la luz viaja más lenta y que por eso se refracta. La luz, como es una onda electromagnética, cuando incide sobre un material, hace vibrar a las cargas eléctricas, hace vibrar a los protones, que son positivos, y a los electrones, que son negativos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los protones, como están en el núcleo y pesan mucho más, no vibran tanto como los electrones, que pesan muy poco y vibran muchísimo más. Pues esa vibración de los electrones crea otra onda electromagnética. Por ejemplo, cuando la luz incide sobre la hierba, los electrones de la hierba vibran y me devuelven una luz verde. Por eso veo la hierba verde. Vale, pero ¿qué es lo que ocurre cuando la luz atraviesa el agua o el vidrio? Que es el caso en el que estamos. Cuando vemos un reflejo, es porque los electrones del agua están vibrando y nos están devolviendo la onda electromagnética que les llega. Y si visteis un vídeo mío que tengo de la polarización de la luz, sabréis que esa onda que nos llega está polarizada. Porque no es la onda original del Sol que vibra en todas direcciones, son los electrones que están devolviéndonos la onda que les llega, pero nos la están devolviendo polarizada en una sola dirección, porque es una interferencia constructiva. Vamos a entender esto. Si queréis entender bien las interferencias constructivas, también os recomiendo el vídeo de la doble rendija en el que explico interferencias constructivas, la difracción de la luz, y hacemos el experimento de la doble rendija en casa y vemos cómo se difracta la luz. Si la luz incidiese sobre un solo electrón, ese electrón al vibrar crearía una onda en todas las direcciones. Pero si tenemos un plano de electrones, al tener muchos electrones vibrando, tenemos muchos puntos de luz, muchas ondas que se emiten a la vez, y todas esas ondas crean una interferencia constructiva muy marcada. ¿A qué me refiero esto? A que, como ya vimos en las interferencias constructivas, si los puntos de luz están muy juntos, como en el CD, cuando atravesamos la luz con un láser, esa interferencia constructiva, cuanto más juntos están los puntos de luz, más lejos están las segundas interferencias constructivas. Y cuando estamos hablando de electrones, pues están tan cerca que las
Segundas interferencias constructivas ni existen, así que solo tenemos una interferencia constructiva y está marcadísima, es muy nítida porque tenemos muchísimos puntos de luz. Cuanto más puntos de luz tengamos, más marcada es la interferencia constructiva. Así que si tenemos un solo electrón, la luz cuando incide sobre él, al vibrar el electrón crea una onda en todas direcciones. Pero si tenemos un plano lleno de miles de millones de electrones, al vibrar todos esos electrones a la vez a la frecuencia de la luz, crean otro haz de luz, porque crean una interferencia constructiva súper nítida. Todavía no hemos terminado con lo que ocurre debajo del agua. Hemos entendido cómo funciona un reflejo, cómo la luz se refleja. Crean otra luz igual, pero polarizada porque es una interferencia constructiva. Ahora tenemos que entender lo que ocurre debajo del agua, o dentro del vidrio. Esa interferencia constructiva también viaja dentro del vidrio. La onda que crean los electrones va a ir un poco retrasada a la onda original, porque esos electrones no vibran exactamente a la frecuencia de la luz. Tienen que cargarse y descargarse. Cargarse y descargarse, y eso lleva un pequeño tiempo. Por lo tanto, esa onda que crean los electrones va un poco desfasada, va un poco retrasada. Y esa onda creada por los electrones, al sumarse con la onda original, crea un pequeño desfase de la onda. Y en cada capa de electrones que atraviesa la luz, crea un poquito más de desfase, un poquito más de desfase, un poquito más de desfase. Y es lo que al final hace que la luz, cuando atraviesa un medio, viaje más lento. Porque es la suma de la vibración de los electrones con la suma de la luz original. Ya terminando esta dura y larga explicación, vamos a entender por qué físicamente se refracta la luz. ¿Qué es lo que ocurre si la luz incide con cierto ángulo? Por ejemplo, el láser cuando incide sobre el agua. Habrá una zona del láser que empiece a viajar más lento antes que otra. Lo que quiere decir que el frente de onda se va a torcer. Si todas las zonas del láser empiezan a viajar lento a la vez, o sea que el láser está en perpendicular, no hay difracción, la luz sigue su camino. Pero si hay cierto ángulo, al haber una zona del láser que empieza a viajar más lento que otra, el haz de luz va a cambiar de dirección. Y este cambio de velocidad de la luz en un punto antes que en otro es lo que provoca la refracción. Y es la base de la óptica geométrica, que es lo que vamos a ver ahora. Así que para que podamos deformar la luz a nuestro antojo mediante la refracción en óptica geométrica, necesitamos dos condiciones. La primera es que tengamos un medio con distinto índice de refracción, como puede ser el agua o el vidrio, en el que la luz viaja más lento. Y la segunda es que la luz no atraviese ese medio de manera perpendicular a la superficie, porque si no, no se va a refractar, como ya hemos visto. Por ejemplo, en este caso, las paredes de la pecera son paralelas a la luz que viene de las flechas, pues la flecha no cambia de dirección, sigue la misma. Pero si ahora en cambio ponemos un vaso, por ejemplo, que es circular, la luz de la flecha ya no va a atravesar el agua de manera perpendicular. Y ahora sí que sí, deformamos la luz. ¿Veis? Ha cambiado de dirección la flecha, porque ahora lo que hemos construido es una lente. Podemos deformar la luz a nuestro antojo y, por ejemplo, hacerla más grande, la flecha, o más pequeña. Podemos, por ejemplo, hacer una lupa. Pues dependiendo si lo que hace nuestra lente es converger la luz o divergerla, separarla, tenemos dos tipos de lentes. Lentes convergentes y lentes divergentes. Una lente convergente es una lupa, o sea, si cortamos la lupa por la mitad, la sección va a tener esta forma. Va a ser más ancha por el centro y más estrecha por los extremos. Y las lentes divergentes tienen la forma contraria, más estrecha por el centro y más ancha por los extremos. Digamos que la lente divergente y la convergente encajan así. Las lentes convergentes son simplemente lupas. Vamos a ver cómo convergen los rayos de luz las lentes. Para empezar vamos a probar con una lente rectangular. Esto al final es como una ventana. Si los lados de la lente son paralelos, no deforma la luz. Si la podemos mover un poco de arriba a abajo, pero no se está deformando. Porque lo que se refracta hacia la derecha cuando entra en la lente es lo mismo que se refracta hacia la izquierda cuando sale. ¿Qué es lo que ocurre ahora si ponemos una lente convergente? Como veis, converge la luz. Y la converge en lo que se llama focal. Los rayos de luz que entran paralelos, porque se supone que es un objeto que estamos viendo muy lejos, convergen en este punto, en el punto focal. Y si ponemos una lente divergente, diverge la luz, separa los rayos de luz. Las lentes divergentes tienen el focal aquí delante, donde convergen los rayos. Obviamente este punto focal no existe, es virtual. Las lentes no tienen por qué ser simétricas. Como veis, esta lente convergente solo tiene
un lado y el otro es plano y converge la luz. O esta otra lente divergente. Como veis, este lado es plano y el otro es el que diverge la luz. Podemos ponerla también al revés, que también la diverge. Vamos a hacer el mítico experimento convergiendo los rayos del sol con una lupa, con una lente convergente. Alejamos la lente hasta que el punto focal sea justo el árbol. Muy bien, y ahora vamos a entender por fin cómo funciona un ojo. Vamos a suponer el caso en el que estamos mirando un objeto que está lejos, así que los rayos de luz nos vienen de forma paralela y entran por la pupila del ojo. La pupila del ojo es este agujerito de aquí, bueno, aquí vamos a suponer que es un poco más grande, y luego los rayos de luz se topan con el cristalino, que el cristalino es una lente convergente. Es una lente convergente y además flexible, que con los músculos del ojo se puede apretar o estirar para cambiar la distancia focal. El cristalino lo que hace es converger los rayos de luz justo en la retina, que la retina es donde están los fotorreceptores, las células encargadas de captar la luz, enviarla al cerebro y el cerebro crear una imagen. Pues un ojo sano es capaz de enfocar la luz del infinito, los rayos que vienen paralelos, en la retina con el ojo relajado, sin forzar el ojo, sin apretar el cristalino. Esto sería un ojo sano. ¿Qué le ocurre, por ejemplo, a un ojo miope? Un ojo miope, su cristalino tiene demasiada potencia. Como veis, el cristalino de un ojo miope enfoca antes de la retina. A la retina llega desenfocada la imagen. La miopía también suele ser un problema genético. Puede ser que el cristalino esté bien, pero que el ojo sea demasiado grande y por lo tanto la distancia del cristalino a la retina sea demasiada y por eso enfoque antes. El cristalino de un ojo miope tiene demasiada potencia, converge la luz antes de tiempo, entonces tenemos que poner una lente divergente para abrir los rayos de luz antes de que lleguen al cristalino, disminuir la potencia del conjunto lente cristalino y por lo tanto los rayos de luz sí converjan en la retina. Vale, ¿y qué es lo que ocurre con un ojo hipermétrope? El problema que tiene un ojo hipermétrope es que converge los rayos de luz demasiado lejos de la retina. El ojo hipermétrope no tiene la potencia suficiente para converger los rayos de luz en la retina. Claro, un ojo hipermétrope puede apretar los músculos del cristalino para achatarlo y así conseguir un enfoque en la retina. Pero ¿qué pasa? Que está forzando todo el rato el ojo. Con la vista relajada también desenfoca el infinito. Vale, entonces, ¿cómo corregimos que el punto focal está en la retina justo? Pues ayudando al ojo a converger los rayos de luz con una lupa, con una lente convergente. Este ejemplo es me trae demasiado cerca los rayos de luz, pero se entiende la idea de que necesitamos una gafa o una lupa delante del ojo que lo que haga es converger los rayos de luz un poco antes del cristalino para ayudarle a que enfoque en la retina. Si somos hipermétropes y vemos bien de lejos pero mal de cerca, lo que nos hace falta es una lente convergente, o sea, una lupa. Fijaos, la lupa hace que enfoquemos el árbol. Puede parecer que lo que hace la lupa es acercar la imagen porque la vemos más grande, pero no. Si la acercase más, lo veríamos peor. Las personas hipermétropes ven bien de lejos, no de cerca. Entonces, lo que hace la lupa es alejar la imagen a la zona en la que sí que vemos bien. Una persona miope ve mal de lejos, pero bien de cerca. Digamos que ve algo así. Esto sería lo que ve una persona miope. ¿Pero qué es lo que le ocurre a la pupila durante el día? La luz hace que se cierre la pupila para que le entre menos luz al ojo y no se dañe la retina, y al tener una pupila más pequeñita, los rayos de luz pasan por un agujerito más pequeño, por lo tanto entran más paralelos, consiguiendo que no se desenfoque tanto. Voy a ir cerrando el objetivo de la cámara para que veáis cómo la imagen del fondo, según se cierra el objetivo, se va viendo mejor, ya que la luz al entrar de forma más paralela se desenfoca menos. ¿Pero qué pasa de noche? Que la pupila de noche se vuelve a abrir para que entre más luz y por lo tanto los rayos desenfocan mucho más en la retina y vemos mucho peor de noche. Este es el motivo por el que los miopes, cuando quieren ver bien de lejos, achatan así los ojos para que entren los rayos de forma más paralela y enfocar, pero no están forzando la vista, simplemente están achatando los párpados. Si sois miopes, haced la prueba, hacéis así un agujerito muy pequeño con los dedos y miráis. Y vais a ver cómo todo está mucho más enfocado, porque los rayos entran mucho más paralelos.
Los miopes no ven bien de lejos porque no son capaces de relajar tanto los músculos del cristalino para que la imagen llegue hasta el fondo. En cambio, el cristalino de los hipermétropes, que son los que no ven bien de cerca, es todo lo contrario. Los músculos del cristalino de un hipermétrope no son capaces de apretar con la suficiente fuerza del cristalino para traer el enfoque hasta la retina. Por lo tanto, si un hipermétrope intenta leer de cerca, está forzando en exceso el cristalino. Es como intentar leer así de cerca. Por eso los hipermétropes es aconsejable que lleven siempre gafas. Los hipermétropes pueden ver bien de lejos, pero incluso mirando de lejos están forzando la vista. En cambio los miopes, como su problema es que no consiguen relajar el cristalino lo suficiente, pueden vivir sin gafas. Lo que pasa es que hay miopes que no van a ver de aquí a 4 metros. Los miopes pueden ver muy bien de cerca, pero de lejos no van a ver absolutamente nada. Si cuando vemos una persona que lleva gafas queremos saber si esa persona es miope o hipermétrope, que ve mal de lejos o de cerca, es tan sencillo como ver si el ojo, a través de la lente, es más grande o más pequeño. Si el ojo parece más grande, quiere decir que lleva una lente convergente, o sea, esa persona es hipermétrope, ve mal de cerca. Pero si el ojo parece más pequeño, quiere decir que lleva una lente divergente y esa persona ve mal de lejos. Algo curioso de las lentes convergentes es que converge la luz hasta el punto focal. A partir del punto focal, divergen la luz. Funciona exactamente igual que una lente divergente. Está separando la luz. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta imagen, al cruzar por el punto focal, está invertida. Así que si sois miopes, podéis probar a coger una lupa, alejarla de vuestros ojos más de la distancia del punto focal, y entonces veréis que podéis enfocar la imagen. La veréis invertida porque la luz ha cruzado el punto focal, pero la podéis enfocar porque la lente convergente a partir del punto focal diverge la luz. Aparte de la miopía y la hipermetropía, los ojos pueden tener otro defecto visual que se llama astigmatismo. El astigmatismo es que la córnea, la parte superficial del ojo o el cristalino, no son perfectamente redondos. Son más parecidos a un balón de rugby que a una esfera, para que os hagáis una idea. Y esto provoca que el focal no sea un punto, esté disperso, deformando las imágenes. Claro, para corregir el astigmatismo hace falta una lente especial que en una parte de la lente tenga más potencia que en otra, para corregir el defecto del ojo. Y por último vamos a terminar entendiendo lo que es la potencia de una lente. Las dioptrías, seguro que habéis oído hablar de ello. Las dioptrías es la inversa de la distancia focal. Vamos a, por ejemplo, a calcular las dioptrías que tiene esta lente. Lo que tengo que hacer es, si quiero saber la distancia focal, es alejarme hasta que se invierta la imagen justo ahí. A partir de aquí se invierte la imagen. Podemos colocarnos justo a la distancia focal, medir la distancia, es exactamente 1 metro. Lo que quiere decir que esta lente tiene una dioptría positiva porque es convergente. Si la distancia focal de la lente en vez de ser 1 metro fuese medio metro, tendría 2 dioptrías, porque las dioptrías es la inversa de la distancia focal en metros, o sea, 1 entre 0,5, 2 dioptrías. Si el punto focal estuviese a 6 centímetros, como la lente del ejemplo, tendríamos 1 entre 0,06. Nos sale que esa lente tiene de potencia 16 dioptrías, la lente que hemos usado para el ejemplo. El ojo humano tiene una potencia aproximada de unas 60 dioptrías. 40 dioptrías debidas a la córnea y 20 dioptrías al cristalino. Y si la lente es divergente, o sea que separa los rayos de luz, las dioptrías son negativas, porque el punto focal está al otro lado. Es virtual, como ya hemos dicho. Yo, por ejemplo, para ver bien, como soy miope, necesito -1 dioptría. Lo que quiere decir que mi máximo enfoque está en 1 metro de distancia. A partir de 1 metro empiezo a desenfocar las cosas. Si necesitase -2 dioptrías, querría decir que a partir de medio metro de distancia ya empieza a desenfocar. Y hasta aquí el vídeo, chavales. Aunque la óptica geométrica no sea la parte más espectacular de la física, es una rama súper importante, ya que la usamos todos los días en gafas, objetivos, telescopios, microscopios. Así que aunque no siempre se hable de ella, la óptica geométrica está muy presente en nuestras vidas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, ya sabéis, dejadme ahí abajo un like, que me ayuda muchísimo. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima.